Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla de Ibercaja y Mujer.es. Es una charla que hemos querido llamar el valor del ejemplo, el valor del buen ejemplo, y por eso os hemos citado aquí a vosotras, a 4 mujeres que consideramos que son talentosas y que dan ejemplo. Os voy a presentar a cada una de vosotras y si os parece luego empezamos la charla. Tenemos con nosotros a Vanessa Cortés, que es jefa de modelos de riesgo de Ibercaja. Voy a leer tu biografía por si se me escapa algo. Perfecto. Ella es doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Zaragoza. Vanessa cuenta con más de 10 años de experiencia en riesgo de crédito, liderando la parte de modelización en varios proyectos regulatorios del Banco Central Europeo. Actualmente lidera y gestiona el Departamento de Modelo de Riesgo de Crédito de Ibercaja Banco. Además, es coordinadora de la Cátedra de Innovación Bancaria de Ibercaja en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Allí se analizan metodologías usadas en el Departamento de Modelos de Ibercaja y se contrastan con metodologías de Machine Learning. Bienvenida y muchísimas gracias, Vanessa. Gracias a vosotros. Tenemos también a Rosario Cospedal, que ha sido directora general de Genómica. Ella es licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Bioquímica por la Universidad de Londres. Además, tuviste una estancia postdoctoral en París y has cursado Desarrollo Directivo en el IS Business School. Tras acabar tu formación, realizaste una breve estancia en el Centro Nacional de Biotecnología y más tarde comenzaste a trabajar en el IMS Health, dirigiendo un equipo de estudio de mercado farmacéutico que se centraba en los mercados de Austria, Bélgica, Francia e Italia. En 2001 entró a formar parte de Genómica del grupo Farmamar como directora de laboratorio. Ocupaste puestos de gestora de calidad y directora técnica y en 2006 asumiste la dirección general, un puesto que has desempeñado hasta julio de 2022. Eres Premio Nacional de Biotecnología 2010, Premio Máster de Oro Real Forum de Alta Dirección y Premio AMDE STEM Ciencia 2022 a la trayectoria profesional. Muchísimas gracias, Rosario, por estar aquí y bienvenida. Gracias. Además, contamos con Blanca Fernández, que es estudiante de primero de doble grado de AD, de Administración de Empresas y Business Analytics. Y tenemos a Natalia Casado, que cursa segundo de bachiller y quiere empezar a estudiar Medicina Militar, que estás preparándote ya para eso porque tengo entendido que hay unas pruebas físicas que tienes que pasar también. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Y bueno, ¿por qué reunimos a 4 mujeres tan talentosas? Pues primero porque queremos escucharos y queremos aprender de vosotras. Yo estoy segura de que tanto Vanessa como Rosario os van a dar un ejemplo muy bueno y os van a orientar en vuestro futuro profesional y en las decisiones que toméis a partir de ahora. Y yo creo que vosotras también aprenderéis de Blanca y de Natalia y seguro que algo os lleváis también en la mochila de su ilusión y bueno, de sus ganas de aprender. Voy a dar unos datos ahora sobre la brecha de género en ambos sectores y empezamos ya la charla. Es cierto que en el sector farmacéutico la brecha de género casi es inexistente. Hay un 44,8% de mujeres en comités de dirección. Sin embargo, si echamos un ojo a tu sector, ya la cosa se complica un poco más. La participación de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas del IBEX y en banca cae hasta el 17%. Estos son datos de Farmaindustria. Ojalá que vuestro ejemplo cunda y en el futuro, poco o nada, hablemos de brecha de género. Si os parece, antes de empezar a charlar, os pido por favor una breve reflexión sobre, bueno, pues sobre la brecha de género y la discriminación entre hombres y mujeres, si es que la hay, consideráis que la hay en vuestro sector. ¿Empiezas tú, por favor, Rosario? Vanessa. Bueno, pues lo primero de todo, agradecer vuestra invitación en este foro para poder compartir nuestras experiencias. Creo que jornadas como esta son muy importantes para visibilizar el talento presente y futuro a través de nuestras estudiantes y, por supuesto, de la actual posición de la mujer en el mundo laboral. Con respecto a la brecha de género que comentas, pues efectivamente, existe y hay brecha de género, pero también es verdad que en los últimos años se están tomando medidas y este gap va reduciéndose, aunque sigue quedando mucho camino por recorrer. Tradicionalmente el papel de la mujer en el servicio, lo que es la parte doméstica y familiar, pues era muy importante, recaía prácticamente todo el peso en ella y además
las empresas y organizaciones no acompañaban, ¿no? Porque la conciliación de alguna manera no se potenciaba. Por lo tanto, eso es lo que ha hecho generar esta brecha de género. Sin embargo, durante estos últimos 10 años, las organizaciones y las empresas pues, están de alguna manera facilitando esa conciliación. La sociedad está teniendo conciencia también de esa corresponsabilidad entre hombres y mujeres y, en definitiva, yo diría que a día de hoy se está consiguiendo esa igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, aunque lo dicho, sigue quedando recorrido. Por mi parte, un poquito, pues decir que creo que esto se solucionaría de alguna forma, pues potenciando desde las organizaciones el talento independientemente del género, y que así de manera natural fluya pues, el acceso de las mujeres a posiciones de relevancia. En concreto, y hablando un poquito de Ibercaja, os comentaré que el 49% de nuestra plantilla es femenina, menores de 50 años está el 51% y en posiciones de dirección el 31%. Este número se persigue que sea del 40% a finales del año 2023 dentro de nuestro marco de plan estratégico y, bueno, en definitiva, pues como vemos, se van dando pasos. Ya por concluir, pues efectivamente existe esta brecha de género, pero yo creo que todas tenemos que ser conscientes de que se están dando pasos sobre ella. Tenemos, por lo tanto, que creer en nosotras mismas, en nuestras capacidades y cualidades, en potenciarlas y en no tener miedo de acceso a puestos de responsabilidad. Muchísimas gracias. En el caso del sector farmacia, Rosario, la cosa es un poco más diferente tal vez porque es más, las carreras son más femeninas de una forma clásica, ¿no? De una forma histórica. Sí, así es. En realidad farmacia es una carrera muy femenina. Lo comentábamos antes, en la Facultad de Farmacia yo creo que un 80% éramos chicas. Es verdad que las carreras tanto del sector sanitario, biosanitario, biotecnológico, científico, tienen un componente femenino muy alto, seguramente por la vocación de servicio de la mujer, del cuidado de la mujer, que esto se ve muchas veces también en el sector, en la parte familiar, en el ámbito familiar, pero la mujer lo lleva a su profesión y entonces es verdad que hay muchas mujeres médicos, farmacéuticos, científicas también, y al final esto hace que en el mundo de la empresa farmacéutica, biotecnológica, científica, tanto en la pública como en la privada, haya mucha mujer. En el caso de los puestos directivos, yo creo que es cuestión de tiempo, cada vez hay más mujeres. En el caso de Genómica, empresa que dirigí durante 16 años, la mayor parte de los puestos directivos los ocupaban mujeres y había un porcentaje de mujeres muy alto, éramos más mujeres que hombres, pero era una selección natural. Al final, cuando se pedía gente para trabajar allí, la mayor parte de los candidatos eran mujeres. Y al final también creo que la mujer en estos puestos tiene poca rotación. Una vez que la mujer encuentra un trabajo que le gusta, está contenta y puede tener un papel relevante y, por supuesto, puede conciliar, suele ser bastante fiel a su empresa y al trabajo que realiza. Entonces, yo creo que en nuestro sector no hay tal brecha de género. Si la hay, o más bien si la ha habido, se está igualando, tanto en salarios como en puestos de responsabilidad, y estoy segura que, no sé, en 10 años como mucho estaremos equiparados. Qué buenas noticias. Sí. Bueno, pues yo creo que Blanca y Natalia tienen algunas preguntas para vosotras. Por ir un poco ordenados, lo vamos a dividir en bloques. Vamos a empezar por el principio, por vuestra decisión de estudiar estas carreras. Y bueno, pues son todas vuestras. Chicas, empezad hablando de la etapa universitaria. ¿Qué queréis saber? Empieza tú, Blanca, si te parece. Sí. Yo quería preguntar si siempre tuvisteis claro que queríais estudiar esta carrera y cómo tomasteis la decisión. Bueno, pues por mi parte te diría que no. Yo hice matemáticas y de primeras no es verdad que me tiraba mucho el tema de los números, la física, la química, y mi sueño era ser química.
Pero ya fue durante el bachillerato cuando empecé a encontrar y a despertar el interés por las matemáticas, y tengo que agradecer a mi profesor del instituto, que eso también es muy importante, los profesores que tenemos, que supo despertar en mí pues el interés y el gusto por reconocer un problema matemático y por resolverlo. Así fue como cambié de química a matemáticas y lo que me ha llevado también a ser a día de hoy lo que soy. ¿En tu caso? Pues tampoco. Siempre parece que es una carrera muy vocacional y la verdad que lo es, porque yo me he dedicado sobre todo a la investigación en el mundo de la farmacia, pero yo lo descubrí una vez que estaba dentro, y es verdad que farmacia era una de las carreras que estaba en mi abanico de posibilidades, pero siempre cuento la historia de que me vine a matricular a Madrid. Yo no soy de Madrid y cogí el tren a Madrid y no tenía muy claro dónde me iba a matricular. Y llegué y dije, bueno, esta no, esta no, esta sí, esta no. Me matriculé en farmacia y pensé, pues esto es lo mío. Y una vez allí, pues sí es verdad que me di cuenta de que lo mío eran las ciencias de la vida, sobre todo enfocado a la salud y lo que hemos contado antes, el cuidado, el servicio sanitario y bueno, también la parte de la investigación, que en el momento, como decías tú antes, el tener un buen profesor a veces lo es todo. Y yo tuve la suerte de tener una gran profesora de bioquímica en la carrera que me hizo hacer mi doctorado en bioquímica, mi especialidad en bioquímica y dedicarme a la rama investigadora. ¿Tú, Natalia, quieres saber algo de cómo empezaron ellas? Sí, yo quería, bueno, voy a hacer dos preguntas. La primera, quería saber un poco cómo llevasteis el estrés durante la carrera y anteriormente en el examen de acceso. Eso es lo primero. ¿Alguien no está tranquila? No, la verdad que no. ¿Había mucho estrés en tu carrera? Pues yo diría que más que estrés, tenías que tener una implicación diaria y tenías que concienciarte de ello, porque si querías enterarte de lo que se iba a contar en clase al día siguiente, tenías que revisar lo que habías visto, tus notas, tus apuntes ese mismo día. Así que yo más que estrés diría, pues eso, una implicación diaria, un esfuerzo constante y bueno, pues así poder llegar a superar los exámenes. Y en cuanto al examen de acceso, lo hemos comentado antes, 2 semanas encerrada en casa, mañana y tarde en el cuarto, con pocos ratos para descansar, 2-3 días malos, pero hay que pensar que todo el mundo, yo lo que pensaba, ¿no? Bueno, todo el mundo lo pasa, yo no voy a ser una menos. Y bueno, pues al final pues pasó con éxito y pude acceder a la carrera que quería. Pues algo parecido. Yo soy algo mayor y tengo que decir que yo esto creo que del estrés es un poquito más moderno de que cuando nosotros estábamos haciendo la carrera. Creo que entonces los estudiantes no teníamos tanto estrés, pero sí teníamos una gran responsabilidad y teníamos claro que o estudiábamos o aquello no lo sacábamos. Entonces no era un estrés, era una lucha contigo mismo y una carrera contigo mismo para esforzarte y sacar aquello que tú querías sacar. Pero creo que no os tenéis que estresar, es algo que tú al final estás compitiendo contigo mismo por sacar unas buenas notas y acceder a una universidad, pero todos están haciendo lo mismo. Entonces no os estreséis porque no tiene ningún sentido, y si empezáis estresándoos ya, luego en el trabajo va a ser mucho peor, así que hay que tomárselo con... yo creo que hay que disfrutarlo también, porque si os gusta estudiar, pues el estudio hay que disfrutarlo, aprender, y eso sí, el día a día. Lo que sí siempre tuve claro es que había que ser constante, sobre todo si elegís carreras como las vuestras, que bueno, tienen su dificultad, y tenéis que estudiar desde el primer día, estudiar día a día, ser muy constantes, y no tienes por qué tener estrés, no lo tengáis. Qué buen consejo, ¿eh? Bueno, tenía también otra pregunta que era, en vuestra promoción, si había un porcentaje más alto de chicos que de chicas o cómo estaba equilibrado. En el caso de Rosario sí que claramente había chicas, más. en la Facultad de Farmacia todo chicas, casi todo chicas, y teníamos que ir a ver a los ingenieros, que los teníamos muy cerca y que había mucho chico, pero sí, en farmacia mucha chica, claramente. Pues en mi facultad, en la Facultad de Matemáticas, por aquellos años, aquellos maravillosos años,
había más chicos que chicas, 70-30%, pero sí que es cierto que os estoy hablando cuando yo me licencié del año 2002, o sea, ha llovido mucho. Ayer. Y gracias ayer, Ayer. sí, antes de ayer, ¿verdad? Pero eso, yo que sigo en contacto con la universidad como parte de la Cátedra de Innovación Bancaria de Ibercaja, pues me informo, ¿no? Y esa tendencia se ha revertido, ahora ya hay mucha igualdad, ya no hay prácticamente diferencia, y unos años hay más chicas y unos años hay más chicos, pero ya no hay esa diferencia tan acusada. ¿Algo más quieres saber, Blanca? Sí, quería saber qué salidas u ofertas laborales tienen vuestros sectores, que es investigación científica y banca, actualmente. Pues bueno, en mi caso las salidas, la verdad que gracias a Dios han evolucionado para mucho y para bien, porque en mis años el mero hecho de estudiar matemáticas te posicionaba a ser profesor, bien de secundaria o bien de universidad si tenías un doctorado, o ser un programador puro y duro. Gracias a Dios la transformación digital que estamos sufriendo en la sociedad está haciendo que emerjan nuevas vacantes y nuevas posiciones, y en concreto en banca, por ejemplo, necesitamos muchos perfiles, matemáticos entre ellos, para ocupar posiciones de científico de datos, de auditores financieros o incluso también de programadores, ¿por qué no?, para la parte de tecnología. Precisamente Blanca nos ha comentado que le gustaría, o sea, el sector banca e inversiones ¿Sí? es algo que le atrae muchísimo. Sí, muy bien, muy bien. Pues nosotros en nuestro departamento, de hecho, hacemos todo tema de data analytics, de business intelligence, o sea que la verdad que podrás tener seguramente allí un gran recorrido profesional, porque cada vez está más demandado. ¿Y en el sector farmacia? Bueno, en el sector farmacia, si hablamos de la carrera de farmacia, creo que es una de las carreras que más salidas tiene en este momento. En el ámbito biosanitario tiene muchísimas salidas, tanto en la empresa, en la parte pública también. Por supuesto se puede hacer el FIR, se puede tener oficina de farmacias. Te tengo que decir que mis colegas a veces no encuentran farmacéuticos, o sea, no conozco farmacéuticos en paro. Si hablamos de la ciencia, cambia la cosa. España, desgraciadamente, y esto perdonad que lo diga aquí, pero lo intento decir siempre, es un país que no invierte en I+D. Y entonces, pues esta es una asignatura pendiente, con lo cual los científicos muchas veces nos hemos tenido que ir fuera mucho tiempo y afortunadamente muchos hemos podido volver. Yo no soy científica pura, me dediqué a eso, pero al final me di cuenta de que si quería vivir en España y tener una posición relativamente estable, pues si seguía haciendo ciencia me iba a pasar la vida con becas o con algunos contratos no demasiado buenos. Así que en el sector ciencia tenemos mucho recorrido como país, no ya por brecha de género, pero a lo largo de muchos años no se acaba de ver la importancia de la investigación, no se acaba de invertir, no se acaba de ver qué es el futuro de un país. Si quieres evolucionar y quieres prosperar, hay que hacer ciencia y hay que hacer investigación. Entonces, la parte investigacional creo que es más complicada para encontrar buenas posiciones en España. No así la parte de farmacia, que creo que es muy fácil. ¿Tienes alguna duda más de este sector o pasamos? Sí, yo quería preguntarle a Rosario expresamente cuál fue su experiencia general durante la carrera, porque al ser una carrera de investigación científica es algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Y cómo es esa experiencia en general? Bueno, más bien entiendo en la tesis doctoral, que es donde hice la investigación, y yo hice farmacia, es una carrera muy bonita, pero mi experiencia en la tesis doctoral como investigadora pues fue maravillosa, fue maravillosa. La investigación es muy vocacional y a mí me encantó. Yo estuve unos años haciendo investigación y creo que, claro, ¿qué voy a decir yo? Es lo más bonito que puedes hacer, porque es buscar, pensar, leer, encontrar soluciones, encontrar cosas nuevas, descubrir cosas nuevas. Al final una tesis doctoral es eso, es descubrir algo nuevo, es algo único, es tuyo. Y es una preciosidad, es muy bonito, pero no siempre es fácil continuarlo. Sí, pero merece la pena. Aquí hay que seguir. Hay que seguir. Optimistas, Hay que ser muy sí. perseverante en la investigación, pero merece la pena.
Hemos hablado de, bueno, pues de la falta de inversión que se percibe en el terreno de la ciencia, hemos hablado de la brecha de género que se percibe en el terreno de la banca, y yo creo que Natalia y Blanca también les gustaría hablar con vosotras de, bueno, pues del rol masculino y del rol femenino en altos puestos, en puestos de dirección, en comités de dirección, que conocéis vosotras bien cerca. Entonces, pues si te parece, Blanca, empieza porque tenías alguna pregunta. Sí, quería saber si las mujeres en puestos directivos son más respetadas que las mujeres en puestos como de menor jerarquía. Es decir, si las mujeres en un puesto más bajo o medio necesitan demostrar más su valía a la hora de ascender que un hombre en su misma posición. Pues sí, desde luego que sí. Y yo creo que te voy a contestar sí y no. Hace unos años yo creo que eso sí que era así. De hecho, si nos retrotraemos a, pues no lo sé, hace 15, 20 años y yo hablase con compañeras mías del banco, de hecho muchas veces nos han contado chascarrillos, ¿no?, de lo que tenían que hacer para demostrar, para poder conseguir un puesto, etcétera. A día de hoy, pues la respuesta es no. Se está fomentando mucho la igualdad en las organizaciones y, gracias a Dios, eso sí, hay igualdad de capacidades. El acceso a un puesto de dirección entre un hombre y una mujer, pues ya no tiene que demostrar más la mujer más que el hombre. En ese sentido percibo igualdad. Y cada vez, un poco lo que comentaba antes Rosario, ¿no?, y conforme vayan pasando los años lo iremos viendo, se va viendo más mujeres en puestos directivos y se va aumentando ese porcentaje y decreciendo esa brecha de género que antes comentábamos. ¿Estás de acuerdo, Rosario? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Muy bien. Natalia, ¿tienes alguna preguntilla por ahí de este bloque? Sí, yo quería preguntar si vuestras empresas tienen acciones específicas para apoyar el talento de la mujer. Y también quería saber si habéis notado un cambio en cuanto a la discriminación de género desde que comenzasteis a estudiar y posteriormente a trabajar hasta ahora. Que, bueno, ya ha dicho un poco Vanessa, pero... Pues yo creo que como has contestado tú antes, si sí, quieres, Rosario, perfecto. comenta. Bueno, sí, en general yo creo que las empresas cada vez ayudan más a la mujer en la conciliación. En el caso de la empresa en la que yo he estado 21 años, pues bueno, yo la he dirigido durante 16 y pues como podrás comprender he ayudado a que las mujeres pudieran ocupar puestos directivos. Había muchas mujeres con puestos directivos y algunas de ellas tenían jornada parcial. Sí. Entonces esto cada vez se ayuda más. Pero creo que no debemos olvidarnos de una cosa. No podemos estar en todas partes, hacerlo todo bien, pretender ser buenas directivas, buenas madres, buenas mujeres, buenas atletas, nos vamos al cine, o sea, todo no se puede hacer. Entonces, al final hay que elegir. Entonces, cuando alguien quiere ser directivo o directiva, se tiene que responsabilizar del puesto que ocupa. Entonces, claro, a veces dice, bueno, es que yo quiero ser directiva, pero me quiero ir a las 2 de la tarde. Bueno, es que eso no lo puede hacer ni una mujer ni un hombre, en mi opinión, por lo menos en la empresa en la que yo trabajaba. Entonces, tú puedes ser directiva y si quieres ser directiva es porque estás sacrificando algo para ser directiva y para quedarte un poquito más en tu trabajo y para apostar un poquito más por tu trabajo. No tiene por qué ser así, puedes decidir que no quieres apostar tanto por tu trabajo y apuestas por otra cosa, que puede ser tu vida personal, tu vida familiar, tu ocio o lo que sea. Creo que esto es una cuestión tanto de hombres como de mujeres. En el caso de las empresas, como te digo, la empresa en la que yo he estado, se daba, digamos, libertad para que el que quisiera o la que quisiera ascender en la empresa pudiera hacerlo. Y lo que es muy importante y a mí me parece básico es que se premie por objetivos y por trabajo conseguido y no por tiempo de permanencia en la compañía. O sea, las horas no cuentan, cuentan lo que se hace. Y yo siempre decía a mi gente, me parece que una persona que tiene que estar 12 horas al día en la oficina para hacer lo que otro hace en 8 horas, pues tampoco es muy rentable ni es muy allá. Entonces hay que saber trabajar. Las mujeres en este caso suelen ser muy prácticas y no están en la oficina perdiendo el tiempo, suelen trabajar
de forma muy eficaz. Entonces yo creo que se incentiva el que la gente trabaje por objetivos, misiones cumplidas, logros conseguidos, y así creo que se puede trabajar bien, se puede ascender y se puede también conciliar, se puede hacer todo. Sí, yo estoy de acuerdo. Muy bien. Blanca, ¿tienes alguna pregunta Sí. más? ¿Crees que la mujer líder tiene que ser quizá más estricta o firme que un hombre para ganar su posición como directiva o jefe? Pues como antes. Hace unos años sí, sin duda. A día de hoy, con este fomento de la igualdad, pues yo no creo que sea necesario. Las empresas están, como comentaba Rosario, desarrollando planes. De hecho, nosotros en Ibercaja tenemos un plan de planes, el Plan Igualdad y el Plan Lidera, que están potenciando eso, la igualdad, están potenciando el liderazgo femenino, pero ante todo igualdad. Entonces, a día de hoy, la verdad que gracias a Dios eso ha evolucionado, y en concreto en mi experiencia yo no me he encontrado que haya tenido que dar más, he tenido que dar mucho, como comenta Rosario, para poder acceder a mi posición, pero no más que un hombre, un compañero hombre. ¿Tú has notado que has tenido que ser más estricta que un compañero en tu mismo puesto? No, no, creo que no. Al final te tienes que hacer respetar por el puesto que ocupas, también por el ejemplo. Hoy estamos hablando de ejemplo, tienes que dar ejemplo también. Y yo sí os daría un consejo a las dos, y es que no perdáis vuestra esencia femenina, porque al final sois mujeres, podéis ser directivas, pero sois mujeres. Entonces parece que para dirigir bien tienes que dirigir como un hombre. Pues no, tú diriges a tu estilo, eres una mujer, eres directiva y te vas a hacer respetar de la misma manera que un hombre, estoy segura. Entonces yo creo que eso está cambiando. Ya las mujeres no nos tenemos que comportar con agresividad ni con otros métodos para que se nos respete, no es así. Y yo creo que perder esa esencia femenina, que tenemos unos valores distintos, pero que a la hora de dirigir son muy válidos, pues no hay que perderlos, son muy útiles. Sobre todo, Rosario, la empatía, ¿verdad? Exacto. Que yo creo que la mujer, más que el hombre, ¿no?, empatiza, ¿no?, con la gente que tiene más a su cargo, por lo menos. Sí. Es un poquito mi experiencia, Sí, ¿no? Tenemos distintos valores, hombres, mujeres, y distintas formas de liderazgo, pero también, ¿no?, el llevar a la mujer al puesto directivo está sacando, ¿no?, también esa empatizar más. Y hay gente que prefiere tener una mujer como líder que un hombre. Sí. Pues mira, el siguiente bloque tenía mucho que ver con la conciliación, que ha salido justo aquí, el tema de conciliación en comités de dirección y en puestos de alto cargo. Y ahora precisamente queríamos hablar con vosotras de eso, de cómo es en vuestro caso personal esa conciliación. Entonces también tenían Blanca y Natalia preguntas. Sí. ¿Cómo se compatibiliza el papel de la mujer líder con la maternidad? Bueno, en mi caso tienes que tener ayuda, apoyo de tu pareja, en este caso, si tienes hijos, creo que es necesario. Si quieres ser líder y ser directivo en una empresa, como decía antes, no puedes hacerlo todo y todo bien, porque el día tiene las horas que tiene. Entonces, al final tienes que educar, entre comillas, a tus jefes, y tienes que pedir también ayuda y tener en casa un apoyo, en el caso de la maternidad, pues que te ayuden pues también a cuidar de los niños y a responsabilizarse de ellos. Creo que es muy importante, como te decía, entre comillas, educar a tus jefes. Yo afortunadamente he tenido durante muchos años un jefe que ha entendido que yo, cuando me nombraron directora general, tenía un niño de 1 año y una niña de 2. Entonces, claro, no podía pretender que estuviera hasta las 10 de la noche en la oficina, y él lo entendía. Y gracias a eso también pude desarrollar mi trabajo. Bien, es verdad que estaba al 100% en la oficina y también estaba disponible al teléfono cuando estaba en casa, pero no siempre es fácil. Yo creo que no siempre es fácil. Hay mujeres que no pueden conciliar la maternidad con el trabajo porque en sus puestos de trabajo o no se lo permiten, o bien porque en su casa no tienen ayuda, y eso yo lo he visto, y entonces es muy difícil compatibilizarlo. Pero yo os animo a que intentéis ser directivas
e intentéis tener hijos. O sea, las dos cosas, porque se pueden hacer si tienes ayuda en ambos sitios. Sí, la verdad, completamente de acuerdo a lo que ha dicho Rosario. Muchas veces es complicado, pero bueno, hay que tener ayuda, bien sea pareja que tienes, bien de padres, bien sea una ayuda de familia o no. Pero bueno, también es verdad que esta pandemia, con el tema del teletrabajo, pues en según qué posiciones y en según qué sectores, ha facilitado, ¿no?, también esta conciliación con la vida familiar. Hoy en día, según qué posiciones, vuelvo a repetir, y sectores, porque no todo el mundo puede teletrabajar, pero en los que sí que se puede, todo el mundo tiene un portátil, ¿no? Y si en un momento determinado es necesario, pues porque tienes que llevar al niño al médico y entre que te desplazas y vas y vienes, es mejor que te quedes en casa, pues lo puedes hacer y trabajar también, ¿no? Así que... Yo creo que una de las dos también tenía una pregunta sobre la pandemia y cómo había... Sí, sí, quería preguntar que si la pandemia ha modificado o ha dificultado en alguna forma vuestra forma de trabajar, vuestra rutina, ¿sabes? En mi caso no la ha dificultado. Han aparecido nuevas herramientas de trabajo como el Teams, el Zoom. Estamos todo el día enganchados, ¿verdad? Pero no, al contrario, yo diría que ha permitido, en mi caso concreto, pues una mayor flexibilidad, ¿no? Y para también esa ansiada, ¿no?, conciliación que siempre perseguimos. ¿Y en tu caso, Rosario, ha sido...? Bueno, en mi caso es que fue algo totalmente distinto. Nosotros, la compañía en la que yo he trabajado era una compañía que hacía PCR de COVID. Entonces, pues para nosotros fueron 2 años muy intensos, de muchísimo trabajo, más que nunca, pero también muy gratificantes. Entonces, modificó nuestra forma de trabajar porque trabajábamos 12 horas al día, 7 días a la semana, pero con mucha satisfacción, ayudando mucho, y eso fue, yo creo que profesionalmente para mí, los 2 años más bonitos de toda mi vida. Así que la modificó para bien, pero por el tipo de trabajo que teníamos, nos dedicábamos a eso. Cuando hablamos de, bueno, pues de pandemia y de modificaciones en nuestra vida personal y laboral, es inevitable pensar en salud mental, en mucha gente que se ha visto, bueno, pues afectada de alguna manera por esto, que se habla. Tú decías que cuando estudiabas no había estrés, igual es que no tenía nombre, ¿no? A lo mejor ahora... Puede ser. Ahora ya sí que hablamos de salud mental, de ansiedad, de estrés, y justo Natalia también le agobiaba un poco ese tema. Bueno, le agobiaba, no tenía curiosidad. Y quería saber también, ¿no? Sí, volviendo un poco al tema del estrés, antes he preguntado por ese tema sobre la carrera, pero ahora me gustaría saber si tenéis estrés o mucho estrés en el día a día en vuestros trabajos, y si lo tenéis, de qué forma lo gestionáis. Bueno, pues en mi caso yo te diría que creo que cualquier puesto de responsabilidad lleva asociado ese estrés, ¿no? Le ponemos ese nombre. Y que no te queda otra más que aprender a gestionarlo. ¿Cómo? Pues es importante también sacar momentos para uno mismo, es importante saber desconectar. En mi caso, a mí el deporte también me ha ayudado mucho a liberar tensiones. Y yo cada mañana que me levanto, o sea, mi dogma es una cosa detrás de otra y paso a paso para gestionar lo que ya había y los nuevos juegos que pueden ir entrando, ¿no? Porque al final el agobio, el estrés, es verdad que no te deja muchas veces pensar con claridad ni tomar decisiones pues correctas, ¿no? Entonces, es difícil, pero bueno, al final, concienciándose uno mismo, se consigue y hay que trabajar también esa parte, que es muy importante. ¿Y en tu caso tienes alguna herramienta? Bueno, yo creo que para mí lo fundamental ha sido que siempre me ha gustado mucho lo que he hecho. Entonces, al final, si a ti te gusta lo que haces, aunque tengas estrés, al final ya no le llamas estrés, le llamas pues mucha carga de trabajo, estoy agobiada, tengo mucho que hacer, pero al final lo haces. Yo creo que hay un momento en el que también, como decía Vanessa, tienes que saber parar, saber dedicarte un tiempo a ti misma o a tu ocio o a tu familia o a lo que tú quieras hacer, pensar que nadie es imprescindible, no pasa nada si un día por lo que sea te vas antes porque tienes algo
o un día no puedes estar. Eso hay que también darse cuenta de que nadie es imprescindible, de que tú haces el trabajo todo lo mejor que puedes, lo tienes que disfrutar y con eso más o menos gestionas la carga de trabajo. Y bueno, pues muchas veces el estrés te lo induce una situación un poquito hostil en la empresa o en el sitio de trabajo. Si tienes la suerte de no tener eso, todo lo demás yo creo que lo puedes gestionar si tu trabajo te gusta, si tienes la cabeza bien amueblada y en determinados momentos sabes parar y decir, bueno, hasta aquí, ahora paro y mañana sigo. Eso creo que es muy importante. Blanca, ¿querías cerrar el bloque con alguna pregunta? Sí. Si se parece, quería preguntar si se parece el trabajo que tenéis ahora al que pensáis que tendríais cuando empezasteis a estudiar. No. Para nada. Es mejor. Sí, yo si me permites, Vanessa, Sí, pues por yo supuesto. cuando hice la tesis pensaba que iba a ser investigadora y me iba a pasar la vida en un laboratorio. Luego vi que me gustaba mucho la parte de la gestión y al final conseguí encontrar un puesto de gestión en un laboratorio, con lo cual he sido feliz. Pero nunca... También os digo una cosa, os hacen a veces una pregunta que os he oído antes decir, ¿cómo te ves dentro de unos años? Yo es que nunca pensaba en cómo me iba a ver dentro de unos años. Ahora esta pregunta os la hacen mucho a la gente joven. Pues yo la verdad, un poco lo decía Vanessa, el día a día estudias, vas sacando tus cursos, los vas disfrutando, hacer planes tan a largo plazo como Qué estrés, me veo. ¿no? Sí, eso Claro, genera estrés. eso al final te acaba estresando porque te pones tú a ti mismo unas metas que igual consigues, igual no. Entonces yo diría, disfrutad lo que estáis haciendo, estudiad, porque hay que hacerlo, esforzaos, y luego pues la vida os dará oportunidades y vosotros unas escogeréis, otras no, y al final acabarás donde te apetezca o donde tengas que acabar, pero nunca me planteé tanto qué voy a ser yo dentro de 20 años. Yo iba, eso sí, a abrir los ojos y mirad todo lo que se os ofrece y no perdáis ninguna oportunidad, formaos muy bien, eso es lo que hay que hacer, pero de lo que piensas a lo que luego pasa, pues... En mi caso pasó algo parecido. Yo acabé la carrera, me entusiasmó tanto que conseguí una beca para hacer el doctorado, hice el doctorado y yo me veía acabando, cogiendo una plaza en la universidad y también es verdad que coincidió el año 2007-2008, año de la crisis, no había plazas, las matemáticas no tenían la importancia vamos a decirlo así, la demanda que tienen ahora y cada vez se amortizaban más plazas, ¿no? Entonces me surgió esta oportunidad, pedían doctores para este tipo de puestos y lo que menos pensaba yo que iba a acabar trabajando en la empresa privada, mucho menos en un banco, porque en un banco tradicionalmente trabajaba la gente de económicas, la gente de derecho, de empresariales. Yo nunca pensaba que un matemático podía acabar trabajando en un banco y mucho menos haciendo lo que hago, ¿no? Haciendo temas de data analytics. Entonces, un poco lo que dice Rosario, yo creo que hay que ir día a día, paso a paso, metas a corto plazo, porque luego la propia vida y la propia evolución muchas veces de la sociedad a mí me ha llevado a estar donde estoy, cosa que de otra forma a lo mejor pues si la sociedad no se hubiera digitalizado, pues yo estaría dando clases en la universidad y tan feliz, ¿no? Entonces es así. Muy bien, pues llegamos al último bloque ya de esta charla, que está siendo súper interesante. Acabamos con un tema del que nos cuesta hablar, el dinero, los salarios, pero vamos a bajarnos al barro un poquito también. Y aunque ellas están tímidas, yo os voy a preguntar, ¿se puede vivir bien de esto? Contadme, ¿los sueldos están proporcionalmente relacionados con el valor del puesto de trabajo? Porque sí que es cierto que hay sectores que históricamente, pues cada vez la profesión se ha ido degradando y al final pues hay gente que son trabajadores pobres. Entonces yo no sé si en vuestros sectores, en vuestras profesiones, esto no ocurre. Digamos que el talento se paga. Os he atracado un poco, os he atracado con esta pregunta, lo sé. Yo vuelvo a hacer la diferencia entre los farmacéuticos y los científicos. En el sector farmacia creo que hay trabajos bien pagados, que se remunera bien y que
tanto la empresa como privada y la parte pública, pues yo creo que sí, que se puede vivir bien. No tanto así en el sector científico. Incido en nuestro país, pues no es fácil tener una posición estable y reconocida y bien remunerada si te dedicas a la ciencia. ¿Y en tu sector? Pues en mi sector yo diría también que bueno, pues hay un salario acorde, ¿no?, a la responsabilidad. Esto es como todo, a todos nos gustaría cobrar más, ¿no? Pero bueno, se puede vivir bien, desarrollar tu familia. En principio yo sí que creo que se está bien remunerado, ¿no? Quizá lo que comenta Rosario es cierto. Yo tengo compañeros, ¿no?, de la carrera que se quedaron en el mundo universitario y ahí lo tienen mucho más complicado, pero en la empresa privada yo creo que sí que el talento se paga, ¿no? Bueno, pues yo creo que Natalia y Blanca tenían una última pregunta de este bloque. Empieza tú, Natalia, si quieres. Sí, a mí me gustaría saber si en vuestras compañías se incentiva la formación por igual a hombres y a mujeres. Sí. Hemos contestado al unísono. Sí. Fenomenal. Y Blanca, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí, si en vuestros sectores percibís que exista brecha salarial entre hombres y mujeres. Yo diría que no. Tampoco es que conozca los salarios de mis compañeros, ¿no?, porque es algo también muy privado, ¿no? Pero yo te diría que no la hay, ¿no? Que esa igualdad que hablábamos antes, ¿no?, de oportunidades, pues también está existiendo, ¿no?, en el ámbito salarial. Yo también creo que es así, que no existe brecha, al menos en mi sector. Pues muy bien, estamos llegando ya al fin de esta charla, de la que yo creo que todos hemos aprendido mucho, y a mí me parece que os han dado muy buenos consejos y que igual salís un poquito más tranquilas y relajadas, ¿no?, de esta charla. Para acabar, me gustaría que, por favor, tanto el Rosario como Vanessa, le dedicáis a Natalia y a Blanca y a todas las adolescentes que están un poco en su misma situación, bueno, pues como algunos consejos para gestionar su propio talento y bueno, pues por dónde tirar a la hora de decidir su futuro laboral, si seguir su propio instinto o al final informarte demasiado. A veces tenemos sobreinformación, ¿no? Entonces no sé qué consejo les dais a estas chicas que están o en primer año de carrera o a punto de decidir qué quieren estudiar. Sí, empieza tú para acabar. Pues yo lo que os diría es que hagáis lo que os gusta, porque haciendo lo que os gusta, trabajaréis de lo que os gusta y disfrutaréis, ¿no? Un poco lo que comentaba antes Rosario, si tenéis que echar horas y no tener miedo al mercado laboral porque vais a aprender, vais a ganar en experiencia y luego además os va a enriquecer mucho como personas. Y sobre todo yo creo que es muy importante, ¿no?, que las mujeres muchas veces somos muy autoexigentes con nosotras mismas, ¿no? Si no tenemos todas las características que creemos, no le damos al check verde, y eso hay que superarlo. Tenemos que creer en nosotras, tenemos que potenciar nosotras mismas, y no hay que tener miedo a poder acceder en un futuro a puestos directivos. Pero lo mejor, lo que yo os diría como consejo y que a mí me ha servido, tenéis que hacer lo que os guste. Por supuesto, creo que hay que luchar por lo que te gusta. Para mí lo más importante es el valor del esfuerzo. Al final, si te esfuerzas, vas a conseguir casi todo lo que tú quieras conseguir, pero hay que trabajar y hay que esforzarse. También os animaría a salir al extranjero en algún momento de vuestras carreras o después, porque no porque sea mejor que España, pero sí porque es diferente, y bueno, dependiendo de en qué sector estéis, pues aprendéis otras cosas, pero creo que te da una vivencia, un bagaje desde todos los puntos de vista, cultural, social, también como persona, que bueno, al final, por lo menos a mí, me ha sido muy útil, aparte de los idiomas, pero no solo los idiomas, sino el salir, el ver otras culturas, el aprender otras cosas, estar a veces sola, estar en ambientes un poco más hostiles, echar de menos tu casa, tus padres, pues eso al final hace que te hagas más fuerte. Y sobre todo no desaprovechéis ninguna de las oportunidades y de las puertas que se os abran, no desaprovechéis nada.
Pues no se me ocurre un mejor broche para esta charla que poner en valor precisamente el valor del esfuerzo. Esta charla que hemos venido en denominar el valor del ejemplo, del buen ejemplo, el de Vanessa Cortés, doctora en Ciencias Matemáticas, y el de Rosario Cospedal, doctora en Bioquímica. Muchísimas gracias por acudir a esta charla que hacemos al 50% Mujer.es e Ibercaja, y muchísimas gracias a Natalia y a Blanca. Os deseo un futuro brillante y tranquilo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Sí, mucha Gracias suerte. a vosotros y mucha suerte, chicas. Muchas Suerte. gracias. Gracias.